Esas bodas, si tú te fijas, las 5 vírgenes prudentes no salen con el esposo por 7 años. No, el esposo viene y entra al lugar donde ellas están esperándolo. Todo lo opuesto a lo que tú enseñas. Todo lo opuesto. A ti te enseñaron a manejar por la derecha. Digo, por la izquierda. El carro tuyo tiene el timón al revés. Porque por donde quiera que tú camines en la Biblia, tú caminas en vía contraria. Oye, eso es curioso, de verdad. Por donde quiera que Skol se mete, en cualquier pasaje bíblico en vía contraria que él va. Y por eso es que aguanta tanto golpe, por eso es que choca tanto. Porque todo el que anda en vía contraria tiene problemas, tiene accidentes. Y tú no sales de un accidente, porque vas en vía contraria a la palabra de Dios. Tú contradices la Biblia todo el tiempo, 24/7. Vive contradiciendo la palabra de Dios. Mira, Mateo 25 dice claro dónde ocurren las bodas. ¿Y dónde ocurren las bodas? Dice que vino el esposo y entró con ellas a las bodas. Luego vinieron las otras. ¿Quiénes fueron las otras? Las imprudentes, las insensatas. Volvieron a donde ellas, de donde ya habían salido, porque ellas salieron a buscar aceite. ¿Para qué? Para sus lámparas. ¿Y dónde estaban sus lámparas? En la casa donde estaban esperando al esposo. Entonces, ellas regresaron de comprar aceite y tocaron a la puerta: Señor, ábrenos, ábrenos. Es decir, la boda se efectuó no en otro lugar, ni por 7 años, sino que se efectuó en el mismo lugar donde estaban esperando. Y es efectivamente lo que va a ocurrir. Cuando Cristo venga, el día del arrebatamiento de la iglesia, que es ese día que el Señor viene, nosotros saldremos a recibirle. Y cuando le recibamos, porque eso es lo que significa la palabra recibir, vamos a entrar con Jesús al planeta, a la tierra. Gracias y paz. Bueno, Carlos Méndez. Tú tienes entonces otro lío, mi hermano, de interpretación. Señores, escuchen lo que dice Carlos Méndez. La iglesia va a volar un chin. Aquí le decimos un gutico. Bueno, de que está la iglesia, porque para mí, en estos acontecimientos, la iglesia no está. Porque el que toca la trompeta no son los ángeles en el arrebatamiento. La palabra dice: el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese es el primer punto, es el mismo Señor. Y en Apocalipsis 4, que hay un sube acá, primero que el de los 2 olivos, es más bíblico que sea allí el arrebatamiento que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, por la siguiente explicación que voy a dar. Primero, por favor, no se le puede añadir a la palabra dos. Usted no puede hacer de los 2 olivos lo que usted quiera. Usted no puede algo literal que va a suceder en medio de la gran tribulación con los 2 olivos, simbolizarlo cuando usted quiera y sostenerlo espiritual o sostenerlo material. Skol dice que cuál es la necesidad de colocar el libro de Apocalipsis con un desorden cronológico. Yo quisiera saber, cuál es la necesidad, porque el desorden cronológico lo estás haciendo tú. Fíjate, tenemos 3 capítulos seguidos: Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5. En cada capítulo de eso tenemos un periodo de 3 años y medio, ¿verdad? En los 3 capítulos. Uno está en Apocalipsis 11:2, el otro está en Apocalipsis 12:6 y el otro está en Apocalipsis 13:5. Entonces, Skol agarra y hace esto con una libreta y suma 3 años y medio del capítulo 11 y 3 años y medio del capítulo 13.
Pero entonces el capítulo 12 lo deja fuera, no lo suma. Si está en orden cronológico, como lo dices tú dices que el Apocalipsis está en orden cronológico, ¿por qué tú dejas fuera Apocalipsis 12? Eso no se llama desorden cronológico. Dime a ver, ¿cómo se llama eso? Orden cronológico. El primer desorganizado aquí eres tú, Skol, que no sabe ni siquiera sumar. No sabe sumar. Porque si tú coges 350 pesos de salami hoy, 350 pesos de salami mañana y 350 pesos de salami pasado mañana, ¿cuánto tú le debes al colmado? ¿Cuánto? Dime cuánto tú le debes. 1,050 pesos. 1,050 pesos le debe. Porque 3,5 y 3,5 son 7. Más 3,5 son 10,5. Entonces, tú agarras, cuando a ti no te interesa el orden cronológico, y saca una cifra de la cuenta. Así de sencillo, porque así que tú haces. El Apocalipsis tú lo tienes de relajo. Tú haces lo que tú quieras con los pasajes. Cuando hay orden cronológico, cuando tú quieres que haya orden cronológico, mete el orden cronológico. Cuando no te interesa el orden cronológico, entonces tú haces lo que tú hiciste con la bendita suma, porque tú quieres llegar a esos 7 años a como dé lugar, sea sumando, sea restando, sea haciendo una ecuación, como sea. Como sea, tú quieres que te den 7 años. Skol, no, esos 7 años no existen en Apocalipsis. No existen. En primer lugar, no existen. Los 7 años no existen ni en Apocalipsis, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni los Corintios, ni las cartas paulinas, ni los evangelios, ni el Apocalipsis, ni en el libro de Daniel, ni en Sofonías, ni en Joel, ni en Ageo, ni en Génesis, ni en Éxodo. En ninguna parte existen esos 7 años. Esos 7 años son un fraude total. Y es en ese fraude que descansa toda tu doctrina, Skol. Sí, nada, mío. Tú estás tareado ahora, ¿viste? Tú has hecho lío. Oye, José Pinales, tú has hecho lío en este grupo de WhatsApp. Pero lo bueno es que los sabios, digo, José Pinales, tus audios están ahí. Pero oye una cosa, te voy a decir a ti. También te estás diciendo que ya se acabó la gran tribulación. En la muerte y resurrección de los 2 olivos ya pasaron las 7 copas de la ira, que son parte de la gran tribulación, y en fin, ya pasó toda la gran tribulación, ¿verdad? Porque el Señor viene después de la gran tribulación, dice la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Visiblemente hablando. Entonces ya los dos, en el arrebatamiento de los olivos pasó todo. ¿Y cómo va a ser? Ah, no, ¿verdad? Que según ustedes, Apocalipsis no tengo el orden cronológico. Eso va a ser otra salida de ustedes. Se mueren los 2 olivos y resucitan, o los mata la bestia, cuando recibe autoridad, no antes, sino cuando recibe la bestia autoridad, para hacer guerra contra los 2 olivos, y usa el mismo término, guerra contra los 2 olivos y matarlos, guerra contra los santos y vencerlos, o guerra contra los 2 olivos y vencerlos, y guerra contra los santos y vencerlos. Se usa el mismo término para los 2 sucesos, porque la bestia recibe autoridad y lo incluye a ellos en vencer a los santos, mi hermano. Bien. Pero el punto aquí es que si eso ahí de Apocalipsis 11 es el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo visible, entonces se acabó la gran tribulación o
los demás sucesos después de la resurrección de los dos olivos y el arrebatamiento de los mismos no son la gran tribulación, son otra cosa. Ay, mi madre, qué desorden escatológico tienen ustedes ahí. Espérate que todavía que tiene que decir algo. Yo digo, Apocalipsis está escrito en orden cronológico. Si ustedes dicen que no, únicamente lo demuestran. Mira qué excusa más muerta. No, eso no tiene orden cronológico, ya, arreglan su mundo, ya. Pero la pregunta es, ¿por qué no tiene orden cronológico? Los 7 sellos, su orden cronológico. Las 7 trompetas, su orden cronológico. Normal. Las 7 copas de la ira, su orden cronológico. Los acontecimientos, su orden cronológico. Pero repito, que suceda un suceso, o dos, tal vez, que pertenezcan a otra situación, ubicado bíblicamente, no tampoco interpretativamente, sino bíblicamente, entonces usted puede, bueno, tener razón, esto va allá atrás, está aquí adelante, etcétera, etcétera. Pero diga por decirlo así, no, mira, eso no tengo orden cronológico, qué salida más hueca. Usted tiene que explicar sus expresiones, mi hermano, con la Biblia, explicar convincentemente sus expresiones con la Biblia. Shalom Alejem, gracia, misericordia y paz. Que Apocalipsis no dice que la bestia recibe la autoridad 3 años después, 3 años y medio después del ministerio de los 2 testigos. Skol. ¿Por qué razón? Porque la bestia no podrá hacerle daño a esos 2 olivos, es por el poder que ellos van a tener. No es porque ella no va a estar gobernando. Tú no sabes hacer diferencia entre no poderle hacer daño a los 2 testigos por el poder de los 2 testigos, que no poder hacerle daño a los 2 testigos porque ella no esté gobernando. Son cosas completamente diferentes, ¿entiendes? La bestia no le va a hacer guerra. O sea, ella directamente no le va a hacer guerra a los 2 testigos porque ella no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque los 2 testigos durante su ministerio tendrán un poder sobrenatural. ¿Entiendes? Habrán personas que van a intentar matar a los 2 testigos, pero tampoco van a poder. Porque si alguno quisiese matarlo, debe morir de la misma manera. Y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Los abraza en llama de fuego. Entonces, la bestia no va a ser tan estúpida de hacer guerra contra los 2 testigos mientras ellos estén en ese ministerio, porque la bestia entonces podría ser destruida. Entonces, ¿qué hace la bestia? La bestia espera que ellos terminen su ministerio para entonces hacer guerra contra ellos. Pero contra el resto de cristianos, la bestia hará guerra desde el principio. ¿Entiendes? Hará la guerra desde el principio. Pero contra los 2 testigos, no. Contra los 2 testigos solamente hará guerra la bestia cuando ellos terminen su testimonio, cuando ellos terminen su ministerio. Eso es lo que va a ocurrir. Pero Apocalipsis 11:6, 11:2 y Apocalipsis 13:5 son el mismo periodo de tiempo, 42 meses. Incluso en Apocalipsis 11, que habla de los 2 testigos, se mencionan esos 42 meses. O 1260 días, que es lo mismo. Fíjate, Apocalipsis 11:2 habla de 1260 días. Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días. Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Y mira lo que tú haces. Tú dices que Apocalipsis 12:6, donde habla de la huida de la mujer al desierto, y Apocalipsis 13:5, donde habla del ministerio de la bestia, tú dices que esos 2 periodos de tiempo son lo mismo. Tú lo dijiste, que son el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 12:6, donde la mujer huye al desierto,
y Apocalipsis 13:5, donde la bestia recibe autoridad, tú dices que es el mismo tiempo. Que el tiempo que no es el mismo es el de Apocalipsis 11:2, y tú lo colocas aparte. Pero resulta que Apocalipsis 11:2 también está hablando de 1260 días, de los mismos 1260 días mencionados en Apocalipsis 12:6. Entonces, si es orden cronológico, debe de haber orden cronológico. Y si no hay orden cronológico, no debe de haber orden cronológico. Tú no puedes utilizar el Apocalipsis como tú quieras. No. Pues bien, tú no puedes utilizar el Apocalipsis como a ti se te antoje, que en un momento hay orden cronológico y cuando tú quieras no hay orden cronológico. Tú no puedes utilizar el Apocalipsis así. Porque ahí, en esos tres pasajes, Apocalipsis 12, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, tú estás rompiendo el orden cronológico. Entre Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5, tú no aplicas la regla, tu famosa regla del orden cronológico, tú no lo aplicas. Te lo he repetido muchísimas veces. Analiza eso. Tú no estás cumpliendo con tu propia regla, estás rompiendo tu propia ley. Señores, dice Finales que yo soy que tengo ahora el desorden cronológico. Porque hay un periodo en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 13, los tres concernientes a 3 años y medio. Yo voy a explicar ahora esos 3 años y medio. En Apocalipsis 11 hay 3 años y medio donde la bestia no puede hacer guerra contra los santos y vencerlo. En Apocalipsis 12, el dragón, después de perseguir a la mujer y no poder con ella, se vuelve a hacer guerra contra los descendientes de la mujer. En Apocalipsis 13 se le da autoridad y le pasa su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 13:2. Una vez le da su autoridad y su poder a la bestia, el 13:5 y 6 dice que la bestia recibe poder y autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Después de los 3 años y medio donde no pudo hacerle nada a los 2 olivos ni tener esa autoridad sobre los creyentes para matarlos y vencerlos. Eso es sencillo. ¿Quién no puede hacerle guerra a los santos y vencerlos por 3 años y medio? La bestia. Apocalipsis 11. No puede con los 2 olivos. ¿Quién persigue a la mujer y luego se vuelve a hacer guerra a los descendientes de ella? El diablo. ¿A través de qué va a vencer a los creyentes? Y a matarlo a través de la bestia, porque él dio su poder, esa autoridad. No creo que eso sea tan difícil de entender, ni mucho menos que esté en ningún desorden cronológico. O sea, no le veo sentido a lo que dice aquí Pinales. Entonces, Skol, si son 3 periodos de tiempos diferentes, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5, entonces la suma que tú hiciste está mal, porque deberían de ser entonces 10 años y medio y no 7. ¿Entiendes? Porque si son tres tiempos diferentes, 3 tiempos diferentes, porque están en 3 capítulos diferentes, los 3 años y medio de Apocalipsis 11:2, tú tienes que sumárselo entonces a los 3 años y medio de Apocalipsis 12:6, que ahí ya hay 7 años, y luego tienes que sumarle los 3 años y medio de Apocalipsis 13:5, que dan un total de 10 años y medio. Pero tú no hiciste eso, tú rompiste tu propia regla, porque tú solamente sumaste los 3 años y medio de Apocalipsis 11 y los 3 años y medio de Apocalipsis 13. Y los otros 3 años y medio
que se mencionan en Apocalipsis 12:6, bien gracias, le pusiste un tapón. Le tiraste pintura para que no se vean. O agarraste un X-Paper y borraste el capítulo 12 de Apocalipsis porque ese no te interesa, ese te descuadra la cuenta. No te deja la ganancia que tú quieres. Porque tú crees como que aquí no hay gente que saben de matemática. Eso es matemática básica, la que dan en la escuela. ¿Entiendes? Matemática básica. Si hay tres tipos, ahora mismo tú acabas de demostrar que tú crees y enseñas que son tres tiempos diferentes. Apocalipsis 11:2 está hablando de 3 años y medio, diferente a Apocalipsis 12:6. Y Apocalipsis 12:6 está hablando de otro tiempo de 3 años y medio diferente a Apocalipsis 13:5. Entonces, si son tres tiempos diferentes, tú debes de sumarlo los tres y no solamente sumar 2. Porque tú en tu suma, cuando yo te dije, búscame los 7 años, tú sumaste solamente Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 12 lo dejaste en el limbo. ¿Entiendes? Entonces, el que está rompiendo su propia ley, su propia regla, eres tú. Tú tienes que examinarte primero antes de comenzar a traer todos estos garabatos y todo estos tollos que te están desenmascarando a ti mismo. Por eso que yo no pierdo mi tiempo diciéndote tolloso, como tú le dices a los demás hermanos, porque tú mismo te desenmascaras. O sea, aquí nadie tiene que decir que Skol es un tolloso, porque es que sus propias reglas, sus propias leyes lo demuestran que es un tolloso, está haciendo un garabato, porque ni siquiera sabe sumar, no sabe sumar. Entonces, deben de ser una de las dos. O son 3 tiempos diferentes, Apocalipsis 11, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, o se están refiriendo los 3 pasajes al mismo tiempo. Y eso es lo correcto. Apocalipsis 11, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 están hablando del mismo periodo de tiempo. En esos 3 pasajes no hay orden cronológico, porque son 3 pasajes que están hablando de la misma fecha, del mismo tiempo. Lo que pasa es que está hablando de 3 ministerios diferentes. En Apocalipsis 11 se está hablando de lo que van a hacer los 2 testigos. En Apocalipsis 13 se está hablando de lo que va a ser la bestia. Y en Apocalipsis 12 se está hablando de lo que va a ser Israel. Pero ambos, tanto el capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13, están hablando de la misma fecha, del mismo tiempo. Lo que pasa es que son 3 eventos diferentes y Juan no podía escribirlo junto, tenías que escribirlo por separado. Son 3 eventos diferentes. Apocalipsis 11 es el evento de los 2 testigos. Apocalipsis 12 es el evento de Israel y Apocalipsis 13 es el evento de la bestia. Están en capítulos diferentes, pero es el mismo tiempo, 42 meses. Gracias y paz. Es que tú tienes un problema, Skol. Permítame, hermanos, hablar esto con Skol, por favor. Mira, tú utilizas 3 periodos diferentes. Sin embargo, la escritura habla del mismo periodo de 3 años y medio. Del periodo de la bestia. Óyeme, el periodo de la bestia es exclusivamente 42 meses. Te voy a buscar el texto donde dice que se le fue dado poder por 42 meses, o sea, 3 años y medio. No puede haber un periodo de 3 años y medio donde él y yo no pueden afectar a nadie, 3 años y medio más donde sí afecta a alguien, donde 3 años y medio más. No, hermano, estás desubicado. El periodo de la bestia es único y exclusivo, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Ese es el periodo de la bestia, del gobierno de la bestia. En esos 3 años y medio, la bestia entonces hará guerra contra los santos.
Si nos ajustamos solamente a lo que establece Apocalipsis, nosotros vamos a hacer una exégesis completa y exacta de Apocalipsis, pero si tratamos de comparar lo que dice Daniel de los 7 años con Apocalipsis, estaríamos haciendo una exégesis incorrecta, porque Daniel hace una exégesis, o mejor dicho, hace una profecía de 70 semanas. Y 70 semanas están determinadas para tu pueblo, etcétera, etcétera. Eso ya es algo aparte. No podemos mezclar una cosa con otra. Ahora, si nos basamos solamente y simplemente en lo que establece Apocalipsis, nos daremos cuenta de que son 3 años y medio. Así es, mi hermano, totalmente de acuerdo contigo. Y es que voy a agregar algo más a eso que dijiste, cuando la palabra dice que Él los guardará de la hora de la prueba. Si te fijas, el pueblo de Israel, cuando cayeron las plagas sobre Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto, porque Gosén era una región de Egipto. Sin embargo, el Señor protegió ahí mismo, en Egipto, a su pueblo. Ahí mismo. En todo Egipto había problema y en Gosén no había ningún problema. ¿Y cuándo fue que el pueblo de Israel salió de Egipto? Salió de Egipto después de la última plaga. Después de la última plaga. Pero durante todas esas plagas, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y fue entonces en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, cuando, luego que pasa esa última plaga, el pueblo de Israel sale de Egipto hacia el desierto. Es decir, que Dios tiene el poder para proteger a su pueblo aún en medio de esas iras, de esas copas de la ira. El Señor tiene todo el poder porque lo hizo. Y aunque no lo hubiese hecho, lo creemos que Dios tiene el poder de hacerlo. Pero aún así, vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo Dios libró a su pueblo aún en medio de Egipto. Gracias, Padre. Y Skol sabe que Dios hará eso, porque yo recuerdo que en días pasados le pregunté a Skol que si los 144,000 sellados iban a sufrir la ira de Dios, porque él dijo que los 144,000 sellados van a pasar por la gran tribulación. Y Skol me dijo que no, que ellos van a ser exentos de la ira de Dios. Entonces, Skol no es un ignorante en cuanto a eso. Skol sabe que Dios tiene el poder de en medio de la persecución, que es la ira, que es la tribulación contra los santos, y en medio de las copas de la ira, que es la tribulación contra los impíos, Dios tiene el poder de librar a su pueblo, de guardarnos, así como lo hizo con el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto. Bueno, vengo escuchando los audios y están muy buenos los audios de Carlos Méndez. No he escuchado todo, pero hasta donde he escuchado le doy un visto 100%. Es lo mismo que pasa con el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos la segunda venida de Cristo en el capítulo 6. La vemos claro. Clarito vemos la segunda venida de Cristo y vemos lo que pasa y se cumple la profecía de Joel. Pero ¿qué seguimos? Seguimos hablando de la bestia. El hecho de que la bestia no se menciona en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, eso no significa que la bestia no está presente. Que la bestia no está presente porque estamos mirando las persecuciones. Ah, no, pero él no está mirando eso. Estamos mirando los juicios. Ah, no, pero él no mira eso. Él quiere que le diga la palabra bestia. Lo mismo cuando usa la palabra iglesia. Ah, la palabra iglesia no aparece. Pero sí aparece la palabra santo. Pero cuando vamos a Apocalipsis 19, ahí no aparece la palabra, pero hay santos. Sí, sí, sí. Esos santos sí son lo que son la iglesia. Por favor. Cuando está comenzando el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al 3,
cuando está comenzando aquí está hablando como una carta. Claro que el libro completo es una carta, pero como una carta en mensaje. Luego, el libro de Apocalipsis comienza a mencionar las visiones y los acontecimientos futuros. Los demás, del 1 al 3, estamos mirando exhortaciones a esas congregaciones que estaban en diferentes partes. ¿Me doy a entender con estos puntos? No, pero este señor destroza el libro de Apocalipsis y lo hunde en el lodo, mostrándole a las personas interpretaciones baratas y ridículas. Gracias y paz, mi hermano Raúl. Mira, oye lo que ocurre. Para Skoll entonces son más de 2 venidas, porque mira, en una se dice que Jesús viene montando un caballo blanco. Para Skoll esa es una venida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La Biblia también dice que Él viene con las nubes. Esa es otra venida. Ve anotando, ya van 2. En otra dice que viene como el relámpago. Esa es otra venida. ¿Ya van cuántas venidas? 3. En otra dice que Él viene como ladrón en la noche. ¿Cuántas van? Van 4 venidas ya. Déjame ver. El otro viene como un mayordomo. La otra viene como un mayordomo. Ya van 5 venidas. El Skoll tiene que asegurarse a ver en cuál de esas 4 es que Él se va. Si es cuando Jesús viene como relámpago, o si es cuando Él viene como ladrón, o si es cuando Él viene en el caballo, o si es cuando Él viene en la nube. Bueno, yo soy de lo que digo que todo empieza desde 1 y tenemos que comenzar por el 1. No es broma, es broma. Skoll es nuestro hermano, lo único que él es cabeza dura y hay que llevarlo suave porque la Biblia dice que tenemos que ser consecuente con los débiles en la fe. Y Skoll simplemente es un débil y una víctima del sistema. Skoll está defendiendo un sistema que ni él mismo sabe de dónde salió. Porque fíjense, ese asunto de los 7 años que yo le pregunté a Skoll, para él salir del paso, porque estaba totalmente en un callejón sin salida, él tuvo que romper sus reglas del orden cronológico, como he dicho, en Apocalipsis. Y él rompió sus reglas. Tan bonita regla, porque venía muy bonita la regla desde hace varios días atrás. Venía muy bonito el sistema que Skoll montó, del sistema cronológico. Que primero se menciona la boda del Cordero, después en el otro capítulo se menciona la venida de Cristo, y por eso Skoll usó el sistema cronológico para intentar demostrar que las bodas eran primero que la venida, porque están un capítulo antes. Pero entonces cuando llega aquí se encuentra con esta piedra de los 7 años, que yo le pregunto, ¿de dónde tú sacas los 7 años? Él tuvo que hacer una suma de los 3 años y medio que están en el capítulo 11 y los 3 años y medio que están en el capítulo 13. Pero se le olvidó sumar los otros 3 años y medio que están en el capítulo 12. Él voló el capítulo 12 porque no le interesaba. Ahí el orden cronológico de Skoll no servía. Que es lo que yo he venido repitiendo, ya que Skoll en un momento coloca el orden cronológico en el Apocalipsis, pero en otro momento no, como en este. Ahora, yo conozco perfectamente la doctrina de Skoll porque yo también enseñaba lo mismo que enseña Skoll. ¿Qué pasa? Yo he estado acorralando a Skoll con sus propias preguntas. Si ustedes se fijan, yo me limito a contestar únicamente lo que Skoll me pregunta. Pero me atrevo a ir un poquito más allá, a anticiparme a Skoll, como yo lo he venido haciendo. Lo que pasa es que yo no lo digo. Pero yo sé, antes de que Skoll exponga un argumento, yo sé con qué Skoll va a salir. Miren con qué Skoll va a salir. Bueno, si él escucha este audio ya él no lo va a hacer. Pero fíjense, él dice que Apocalipsis 11:2 está hablando de 3 años y medio que ocurrirán antes de que la bestia empiece a gobernar.
O sea que los dos testigos van a morir antes de que la bestia empiece a gobernar. Y como los dos testigos durarán 3 años y medio, sumándole luego el gobierno de la bestia, que son 3 años y medio más, entonces ahí están los 7 años de Skor, lo que él fabricó. ¿Saben por qué Skor hace eso? Miren por qué. Porque en el capítulo 13 de Apocalipsis, de Apocalipsis, en el verso 5, dice, perdón, que la bestia hará la guerra a los santos. Apocalipsis 13:7. Hará la guerra a los santos y los vencerá. Y en Apocalipsis 11:2 dice que la bestia hará la guerra a los dos testigos cuando ellos terminen su ministerio. Entonces, él está asociando el momento en que la bestia empieza a hacer la guerra a los santos y lo está juntando con el tiempo en que la bestia empieza a hacer la guerra a los dos testigos. Pero resulta que la bestia le hace la guerra a los dos testigos al final de su ministerio, no es porque ella no esté gobernando, sino porque durante el ministerio de los dos testigos ella no va a poder hacerle la guerra, no va a poder matar a esos dos testigos, porque esos dos testigos van a tener poderes sobrenaturales. Esos dos testigos van a tener un poder que no lo van a tener los demás cristianos. Por eso es que a los demás cristianos la bestia le hace la guerra desde el principio, pero a los dos testigos ella le hace la guerra solamente al final, no porque es al final que ella va a comenzar a gobernar, sino porque es al final de su ministerio que ella va a poder matarlos, ya que durante el ministerio de esos dos testigos la bestia no va a poder hacerle daño, porque esos dos testigos van a tener poder sobrenatural para matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos. Lo dice Apocalipsis 12:2. Entonces, ¿qué hace Skor con Apocalipsis 12:6? Que habla de la descendencia de la mujer, que habla de la mujer que es Israel. Él no menciona por nada menciona Apocalipsis 12:6. ¿Saben por qué? Porque ese pasaje, si él entra en ese pasaje, se terminó prácticamente el debate. Yo estoy esperando solamente que él entre y mencione Apocalipsis 12:6, pero él es tan astuto que él no lo menciona. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis 12:6 se habla de la mujer, que es Israel, y se habla de la descendencia de la mujer. El dragón, Satanás, va a hacer guerra a la mujer, y cuando no pueda con la mujer, entonces se va a ir a hacerle la guerra a la descendencia de la mujer. Y si la mujer de Apocalipsis 12:6 es Israel, entonces ¿quién es la descendencia de la mujer? Israel también, o los familiares de Skor. Porque si la mujer es Israel, como el mismo Skor sabe que es Israel, porque esa mujer tiene una corona de 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Si la mujer